Bueno, muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren excelentes en esta jornada de día martes, 7 de julio. Para mí es un placer eh, dar inicio a este Congreso de Estudios de África, un espacio para profesionales, para especialistas, para estudiantes e investigadores eh, que están justamente analizando y revisando situaciones y problemáticas junto a desafíos en el continente africano. En este congreso vamos a poder explorar y profundizar en 9 exposiciones acerca de ciertas temáticas muy particulares en África. El Congreso se divide en 2 instancias. Primero hoy, vamos con 4 exposiciones y luego mañana con las 5 restantes. Así que es una jornada extensa, pero con mucho conocimiento. Y para que lo tengan en cuenta, estas exposiciones quedan grabadas y luego las vamos a subir a nuestro canal de YouTube, por lo que van a poder acceder al material, a todo el contenido audiovisual. Y luego, por supuesto, si desean algún contacto más directo con alguno de los expositores, se pueden comunicar con nosotros y así avanzamos. Así que sin más, bueno, bienvenidos a esta primera exposición del Congreso. Gracias por sumarse y, y pasamos con el primer expositor, con Ezequiel, que ya se encuentra con nosotros. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a pasar a presentarte y ya te cedo la palabra. Bien, Ezequiel Totti es jefe de la misión del reino de Buntoro Titora, Uganda, en Argentina. Es presidente vicario y patrono de la Fundación Internacional Croce Reale. Es profesor HC de Ciencias Políticas por el Instituto Pablo VI del Reino de España. Eh, Asimismo, es exdirector del Departamento de los Italianos en el exterior del gobierno de Fratelli Italia, Giuseppe Miloni. Además, bueno, con un rol partidario análogo al viceministro, viceministerio, y además es ciudadano honorario del Papa, de Ghana. Así que sin más, Ezequiel, te cedo la palabra. Todo. Gracias Iñaki, gracias a todos Sedema y a todos los invitados. Buenas tardes a todos. Sin mayor dilación, quiero compartir con ustedes un poco de lo que es eh, esta investigación y exposición. Díganme si se oye bien, por favor. Que la hemos titulado Más allá del Estado, cómo las monarquías subnacionales africanas están reescribiendo las reglas de la ciudadanía, la justicia y el clima en el siglo XXI. De todos los enfoques posibles, hay tres factores que son los más significativos, por lo menos en el 2026, de lo que hacen puntualmente a las monarquías subnacionales. Y ahora vamos a ver su importancia. El trabajo este no hay conclusión, la conclusión la sacará cada uno, pero sí hay una premisa. La vigencia de estas monarquías subnacionales, que son muy particulares, no son monarquías como las que conocemos en Europa, no depende de que los estados las reconozcan como tales o organismos supranacionales, sino que en el actual orden global, en 2026, lo que necesitamos son soluciones locales y flexibles que estas monarquías pueden dar. La hemos definido como antídotos. En épocas de crisis sanitaria, la palabra no es casual, como antídotos contra la uniformidad que impone la globalización. Ahora vamos a ver esta ilustración, generalmente un ejemplo lo ilustra todo. Actualmente, estas son las monarquías que hay en África. En Colorado, la única que es de orden ejecutivo, una monarquía como la conocemos, podría ser considerada una monarquía legitimista. Las abolidas están en color violeta y las que están en verde son las monarquías subnacionales. La mayoría del continente, básicamente.
La monarquía subnacional funciona dentro del marco de una república, está sometida en cierto modo al presidente, pero aunque el rey carezca, o el rey o la reina, depende del caso, carezca de poder ejecutivo, no deja de tener un rol consultivo y ejerce una gran influencia sobre sus súbditos. Encontramos un solo estado en África que está en una condición meramente 100% republicana. Vamos a ver, vamos a tomar de ejemplo puntualmente dos para esta exposición. Bueno, contra el planteamiento hegemónico que hay, lo que se propone en este trabajo es demostrar que las monarquías no son una reliquia del pasado, algo anecdótico o exótico del África, sino que realmente en un proceso, en una fase de experimentación, son un laboratorio de posmodernidad política, que obviamente desafían los pilares del orden westfaliano, el Estado-Nación, la soberanía territorial, la ciudadanía homogénea. Eh, Ahora vamos a ver por qué y vamos a ver algunos conceptos base. El concepto de globalización desde abajo, y a la diáspora como recurso de poder. En 2026, un rey tradicional, como los que hay en África, ya no dependen solo de su territorio, sino más bien de sus súbditos dispersos por toda la diáspora. Tomemos como ejemplo los Asante o Ashanti, población nativa de Ghana, o algunos grupos coordinados que hay en Sudáfrica, como pueden ser los zulúes, hay más, que actualmente tienen más súbditos en grandes metrópolis como Londres, Nueva York, Pekín, que en sus propias aldeas. Esto obedece a la tecnología, la capacidad de los medios de comunicación de Occidente, pero también, sobre todo, al rol tradicional que ocupan, que no fue abandonado a través de las generaciones. El rol consultivo, la influencia de estos líderes tradicionales no termina con la diáspora. Al contrario, se ve fortificado. El enfoque global. Esto es uno de tantos ejemplos, pero me parece central destacarlo. Estos reinos, más bien sus monarcas y sus consejos, usan apps y criptomonedas. De algún modo es una forma de tributo voluntario, eh, hay quien lo denomina goodwill, eh, hay algunos que limitan las condecoraciones, porque si bien las condecoraciones son honores y se ganan, quien hace una contribución significativa para un rey generalmente es condecorado. Entonces hay una línea muy gris que en Occidente tiene, digamos que alguna persona por interés personal o por realmente por buena voluntad, eh, parte de la población occidental ofrece tributos voluntarios, pero sobre todo la población en la diáspora. Financian su infraestructura local, no desde lo local, sino desde lo global. De este modo, se convierten en actores de la gobernanza transnacional compitiendo con las remesas y la ayuda oficial. Nos olvidamos en este caso de la ayuda humanitaria clásica, cuando hoy en día las nuevas tecnologías, y repito, esto es una fase experimental, no se han abandonado las remesas y las ayudas oficiales de tipo humanitaria, sino que esto se da en paralelo. El tiempo dirá si funciona o no. Lo cierto es que a lo mejor pueblos que normalmente no imaginaríamos que se manejarían muy fácilmente con las apps y con los criptoactivos en general, lo han, lo han desarrollado con gran éxito. Acá está la articulación con el occidente. Bueno, su vigencia radica en ser intermediarios culturales en un mundo multipolar. Estos líderes son denominados tradicionales y su influencia es cultural, pero como intermediarios culturales no están impedidos en absoluto de hacer un nexo entre el gobierno ejecutivo del presidente de una república que tiene una monarquía subnacional y su pueblo. Las grandes potencias hoy negocian con ellos para acceder a las redes comunitarias. Esto es obviamente ejemplos y fuentes las pueden pedir, se las puedo proveer. No vamos a ahondar tampoco exageradamente en esto. Uno de los tres ítems. Ciudadanía y seguridad, una premisa que es importante para hablar con un poquito medianamente de autoridad. Eh, He servido en una fuerza de seguridad federal y
soy asesor en materia de seguridad humana de uno de los reyes que hay en Ghana. De, de hecho, me han declarado ciudadano honorario, así que esto que estoy hablando está bastante, superaría exponerlo el día de hoy. Si alguien quiere pedirme material, tengo de sobra, así que después le voy a pasar el mail. Por la conexión entre la vigencia de las monarquías subnacionales y las ausencias de focos terroristas. Tomo dos ejemplos que son Ghana y Uganda, que son los que mayor experiencia tengo eh, y a lo mejor son los más ilustrativos. Son dos modelos completamente distintos, pero tienen paralelismos. Ambos convergen en lo que es la gobernanza híbrida. Estas instituciones cierran los espacios, los focos que dejan un vacío de poder, de influencia sobre sectores de la población. Los yihadistas, que bueno, sabemos que en la zona del Sahel sí han tenido bastante éxito, para mal, pero lo que han logrado estas instituciones es hacer un cerco. El rey puede darse el lujo de movilizar el rey o jefe de clan. Las denominaciones, la denominación rey es algo más occidental, lo llevamos nosotros al África. Se habla de líder, custodio, anciano venerable, jefe de aldea, príncipe y rey son eh, terminologías que exportamos desde Occidente para el África. Pero vamos a denominar rey en general para no confundir. El líder que sea de orden monárquico puede crear cercos para evitar que esos vacíos se llenen con focos yihadistas, entre otros tipos de terrorismo, ¿no? La clave acá no radica en el Estado, sino en el rol integrador en la gestión de conflictos y la pertenencia local. ¿Cómo se logra esto? Ghana es el ejemplo perfecto porque hay una resiliencia mediante la cohesión histórica del local. Después del proceso postcolonial, Ghana ha tratado siempre de generar lo que se llama una identidad nacional, por más que el Estado-nación para ellos es un concepto relativamente nuevo. Sin embargo, habla abiertamente de lo que es identidad nacional, muchas veces más que en Occidente. Y Ghana, sin embargo, no es un territorio por naturaleza homogéneo, pero sin embargo han enfocado sus esfuerzos en lograr una cohesión histórica y local. Pensemos que comparten frontera con Burkina Faso, que es en efecto un foco yihadista. Ghana se mantuvo estable a través de los años y la causa de esta resiliencia lo explica que el terrorismo no ha logrado mayor influencia en este país. El modelo de integración desde arriba, vamos a denominarlo de este modo, obviamente han habido tensiones secesionistas como los Ashanti o Asante, Togolandia. El Estado postcolonial centralizó el poder, una máxima típica conocemos de Montesquieu, el poder tiende a centralizarse. Ahora, la diferencia es que con otros estados que el poder prohibió la política étnica. Hay obviamente distintas etnias, de hecho el título más parecido al de rey es el título de nana. Hay infinidad de reyes en Ghana. Cada aldea tiene su líder denominado rey y cada una tiene sus reglas, pero se han forzado entre ellas a olvidar los particularismos y ofreciéndose a su pueblo como roles consultivos. Son poblaciones más bien patriarcales, se ofrecen para ser líderes, tienen su propio consejo, son monarquías selectivas la mayoría de ellas, y esto ha garantizado que cuando hay algún tipo de violencia, se resuelva de modo violencia de tipo terrorista, vamos a decir, de un modo consultivo y las decisiones las toman estos jefes de aldea, jefes de región, jefes de clan, todos denominados rey, nana, en dialecto peruano. En definitiva, han tenido bastante éxito. No han tenido grandes episodios de violencia, por lo menos de terrorismo. Los conflictos se gestionan de manera local. Obviamente hay una articulación con el Estado. Los jefes, líderes religiosos también, tienen sus propios consejos y se coordinan formalmente para mediar las tensiones. Una crisis que se
toma cuando todavía no es un problema puede no ser un problema. Se coordinan para medir las tensiones. Cuando hay un foco de tensión, se forma el consejo y el consejo va a usar no el monopolio de la fuerza porque no es estatal, pero sí la influencia de los líderes. Los líderes pueden realmente eh, cerrar estos vacíos de seguridad y evitar que los terroristas influyan o persuadan o coaccionen a sus seguidores o la gente que se ve influida por estos grupos terroristas en general. Moraleja de la fábula con Ghana. Ghana ha logrado que se pongan de acuerdo y logren una cierta uniformidad los distintos líderes que tienen, son muchísimos, eh, para evitar que al primer foco de tensión simil terrorística se evite y no llegue siquiera a ser un problema. Se lo neutralice antes de tiempo. Y no hablamos de que Ghana tenga un Homeland Security, que tenga a los mejores servicios de inteligencia, ni mucho menos, pero sí tienen esta coordinación, tienen se han puesto de acuerdo en esta temática de seguridad interior. Puntualmente, otro ejemplo, Uganda, control desde arriba. Control desde arriba es para evitar un poco una palabra que podría llamarse, desde nuestra visión, podríamos decir casi peyorativamente autoritarismo, que realmente no es autoritarismo 100%, no es la palabra, sino más bien una autoridad jerárquica tradicional. Acá hay un acuerdo también con el pueblo, no podemos hablar también de una actitud dictatorial, sí de gobernanza autoritaria, no peyorativamente. El régimen de Museveni ejerce un control vertical. De este modo, sí con el monopolio de la fuerza y con el contubernio del monarca o los monarcas que hay en Uganda, logran neutralizar a los grupos armados para que no operen con libertad. La concentración del poder en el Ejecutivo y la Seguridad Nacional actúan como un dique contra la proliferación de focos insurgentes. En este sentido, acá la monarquía es más un disuasor simbólico, un disuasor transmisor de paz, pero obviamente el Ejecutivo es el que ejerce el control y evita que, en este sentido es más parecido al mundo occidental. No es como Ghana, pero el monarca también tiene un rol mucho más simbólico en este caso, pero efectivo. El factor monarquía como escudo, esto es muy importante. Por este trabajo lo que no nos vamos a centrar en el Sahel, los grupos yihadistas y demás, pero la ausencia estatal en Ghana está ocupada por la institucionalidad híbrida, la articulación entre el Estado y las jefaturas. Esto, como ya hemos visto antes, el sentido de pertenencia de un pueblo, que sería más correcto, sería mucho más apropiado decir pertenencia que identidad nacional, pero ellos usan la terminología de identidad nacional. Es un requisito para acceder a derechos y reconocimiento. En este sentido, son más, salvaguardan más su propio concepto de ciudadanía, de pueblo, que Occidente. Es un requisito para acceder a derechos el sentirse parte de esa identidad nacional. Cuando esto sucede, queda poco margen para radicalización. Si realmente toda la población elige y acepta ser integrada bajo una misma identidad nacional, se podría ver muy fácilmente la mínima porción de población que quiera radicalizarse o tenga la tentación de radicalizarse. Las monarquías subnacionales, puntualmente Ghana y Uganda, ya vamos a ver más adelante cuáles son, resultan amortiguadores de la gobernanza, porque canalizan el poder local, gestionan conflictos, obstruyen la creación de vacíos, demostrando su vigencia como piezas clave en la geopolítica regional. Materia de justicia. Esto requeriría mucho, pero hay documentación para quien la quiera. En el orden global actualmente, en 2026, todos estamos viendo la crisis de la legitimidad de los estados, estamos viendo cómo se pone en duda incluso el derecho internacional, cómo se lo asemeja más a consejos y guías que a un auténtico derecho. Las monarquías nacionales, en este caso,
ofrecen una justicia rápida y un enfoque culturalmente sensible. Desde el comienzo de las relaciones internacionales, desde lo más básico que se ve en la historia de los patriarcados, los matriarcados, los distintos grupos tribales, siempre fue la figura de un patriarca o una matriarca que mediaba en materia de justicia con mayor celeridad lo que puede ser un proceso judicial en el 2026, por lo menos en Occidente. Mediación, tierras, matrimonios, todo lo que los tribunales formales no pueden resolver o tardan en resolver. Sobre todo esta palabra es muy importante, cultural sensitive, con la sensibilidad cultural, con la comprensión de que nadie va a poder juzgar mejor que quien está en lo local. Nadie conoce mejor su realidad que quien la vive día a día. Eh, de hecho, hay incluso juicios por jurado también, de un modo a lo mejor quizás más primitivo que como se lo... eh, quizás no primitivo, pero sí un estadio inicial de lo que son los jurados, que no formalizado, vamos a decir, para no sonar peyorativos. Eh, Esto en el mundo de hoy en día, a lo mejor en ese sentido, África nos puede dar sin caer en los emotivismos y en las subjetividades exageradas, nos pueden demostrar que hay que ser empáticos, pero sin caer en un culto de la emoción, y han demostrado ser exitosos a través de los siglos. El enfoque global, ¿por qué la vigencia? Porque funciona como una jurisdicción flexible. No están atados a una letra muerta, a la ley positiva escrita que muchas veces juegan contra, que, como sabemos, proviene del mundo anglosajón, eh, alrededor del siglo XIII, cuando las constituciones empiezan a ser escritas, cuando todo empieza a ser eh, todo escrito y no hay tradición oral. Bueno, a pesar de haber sido protectorado británico, por ejemplo, en el caso de Uganda, no han sido esclavos de la ley positiva, no se han obsesionado con esa herencia anglosajona, se han enfocado en lo humano. Eh, por ejemplo, un caso concreto, un rey puede arbitrar un conflicto entre una empresa china y una comunidad local, usando un derecho consuetudinario que ambas partes aceptan como neutral. De este modo nos salteamos a la Haya, por ejemplo. El arbitraje internacional en este caso pasaría a ser inútil. Sí van a tener que leer muchísimo, van a tener que tener un equipo muy trabajoso, porque un contrato con China no es cosa de poca monta, pero si lo hacen bien, no necesitan siquiera pasar por el arbitraje internacional. Bueno, esto es muy llamativo, el tema del clima, porque se presta para debate, pero no deja de ser un ordenador geopolítico como está escrito acá. 2026. 2026, un año en el que sabemos que se sigue hablando de cambio climático, eh, detractores, objetores, defensores. Es todavía un concepto que está en estudio, no vamos a hacer un tipo de juicio de tipo moral, mucho menos, pero sí reconocer que es un ordenador geopolítico. Si está bien estudiado o no, el tiempo lo dirá. Con el pasar de los años, de aquí a 20 años quizás, vamos a saber qué realmente está pasando con el clima. Las monarquías subnacionales se erigen como guardianes de los bosques o dueños del agua, entre otros tantos ejemplos. Reclaman un rol en las negociaciones globales, y la concepción de sacralidad del territorio constituye una barrera de tipo religioso ante posibles abusos de un ecologismo malentendido. Muchos de estos monarcas detentan títulos que son incluso religiosos. Esto pasaba también obviamente en Occidente, solamente que en África el día de hoy, aunque sean de manera simbólica, los reyes tienen títulos como custodio de la paz, guardián de los bosques, eh, una infinidad de títulos, pero que para ellos tiene un significado importante. Muchas de estas poblaciones, por más que se han convertido a la fe cristiana en todas sus variantes, en Uganda predomina el catolicismo y el anglicanismo. Sin embargo, hay resabios de animismo porque consideran que, a pesar de que, siguiendo la teología aristotélico-tomista, que el alma la tiene el hombre, sin embargo, la persona humana, sin embargo, creen que subsiste la creencia que los bosques, los lagos, tienen espíritu.
No un alma, pero sí un espíritu. Esto es un enfoque muy interesante porque ni siquiera es contradictorio con el enfoque cristiano que tiene actualmente Uganda, por ejemplo. Merece ser estudiado en profundidad. La vigencia en este caso ya no es zoológica, sino ecológica. Un ejemplo concreto, después de dejar el enlace, se ha dado varias veces la situación de que han constituido alianzas distintos reinos trabajando en red, como fue en Congo, por ejemplo, con la Rainforest Foundation de Reino Unido, que han negociado directamente con fondos verdes globales, saltándose a los estados centrales. Esto, cuando hay, cuando hay fondos, el ser humano siempre tiende a sentarse en la mesa de negociaciones mucho más rápido. Esto convierte a sujetos de derecho ambiental global desafiando la noción de que solo los estados pueden firmar acuerdos climáticos. Acá no es que se saltean al Estado, esto es una salvedad muy importante, sino que quien inicia la negociación la domina, no se deja fuera al Estado. Pero estamos hablando de una cantidad importante de millones que la terminan gestionando una red de monarquías, porque la autoridad en este caso simbólica la tiene el monarca, no la tiene el Estado. Sus propios súbditos van a reconocer quién es el guardián de los bosques o las aguas, el recurso que se les ocurra. Esto es importantísimo, parece algo meramente de corte espiritista, algo eh, casi supersticioso, pero no, no lo es. Al contrario, sea o no que la autoridad que tengan para reinar venga de una fuente de tipo espiritual, no obstante, la realidad es que se han sentado en la mesa de negociaciones, objetivamente, y están decidiendo sobre millones monarcas que ocupan un trono de líderes consultivos y tradicionales, pero que no son los presidentes eh, electos por el pueblo. Vamos al caso de Uganda puntualmente. Uganda reconoce constitucionalmente 5 monarquías. Una de ellas está todavía en una fase de regularización. Reconoce a Buganda, Bunyoro Kitara o Bunyoro también, Toro o Tooro, Busoga y Ankole o Ankole. Ankole todavía está en una fase de reglamentaciones, no sigue una lógica como las otras, pero no por esto carece de importancia en la República Ugandesa. Aunque fueron abolidas en el 67, el gobierno central las restauró en el 93, distintos incisos de su constitución se puede chequear. Esta es la bandera de Bunyoro Kitara, esta es la de Ankole. Acá podemos observar a el rey, su majestad, el rey Solomon Liguru I, denominado Omukama, el rey en Uganda, puntualmente Bunyoro Kitara, y su mujer, la Omugo. La traducción sería reina, sus hijos, el heredero al trono. Este es el abuelo del actual rey de Bunyoro Kitara durante la coronación de la reina Isabel. Muchos de estos monarcas habían sido nombrados caballeros por el Imperio Británico, que han llegado también obviamente a un estadio de negociaciones. Veamos a qué nivel el tipo de avance y progreso que hay en la negociación que logra hoy un monarca africano con la que lograba antes. Sí podía hasta cierto punto negociar con el Reino Unido, pero en un modo simbólico, un modo eh, casi tras bambalinas. Hoy en día es innegable que se sientan en la misma mesa de negociaciones hasta cierto punto. Un ejemplo a destacar, hace poco estuvo en Uganda el equipo británico del Tottenham Hotspur, estuvo firmando un convenio con el Kitara Football Club, un equipo de primera línea como es el Tottenham, ofreciendo un crecimiento mutuo a ambos equipos, ya de iguales, como pares.
ceremonia tradicional de Buñuelo Kitara. Creo que esta es la coronación, la ceremonia de Mpango, que es la coronación. Los líderes del Consejo de Gobierno del Rey. Este es el bisabuelo del actual rey de Angkor, el Omugabe, ¿no? En Omukama es en Buñuelo Kitara, en Cole es Omugabe, Gacionga de Angkor. Lo podemos ver. Y este es el actual, eh, Su Majestad, el rey ahora, Tugome Salim Idris, hasta el año pasado, hasta diciembre, príncipe, desde el diciembre del año pasado, ya es Su Majestad porque ha sido coronado, con gran influencia sobre su pueblo, un líder joven, muy activo en las redes sociales, eh, con ganas de modernizar su estado y regularizar la situación en la que carece todavía en materia de, por lo menos de derecho internacional, no es reconocido como sujeto de derecho internacional el reino. Nuevos enfoques, dinámicas y oportunidades. Acá hay algunas curiosidades, pueden ser de interés. Esta es la gran delegación de África al Kebulan de la Compañía de la Croce Reale, hoy Fundación de la Croce Reale, una compañía cultural, Fundación Internacional Cultural, humanitaria, tengo el honor de vicepresidir, que en octubre de 2021 ha fundado esta gran delegación. ¿Qué tiene de llamativo esta institución cultural, puntualmente esta gran delegación en África? Que ha creado una estructura sombrilla que abarca 50 de los estados africanos, que ha nombrado presidentes honorarios a dos de sus principales monarcas, uno de Buñuelo Kitara y uno de Angkor, y un presidente ejecutivo también de Angkor, con secretariados que son parte del consejo de estos reyes y con coordinadores generales que somos de Occidente. La idea central provino de uno de los consejeros del rey, que es el doctor Peter Gummersbach, que es de Alemania, con la intención de lograr un arbitraje entre estos reinos, respondiendo a una entidad que es de carácter cultural. Estos reinos pueden entenderse mucho más fácil con un interlocutor que no es ni la Corte de la Haya, ni la ONU, simplemente es una entidad cultural, pero que conoce el terreno africano. Realmente son disputas que pueden solucionarse a veces a distancia, con una reunión de manera telemática, como podría ser Zoom, pero que necesitan a lo mejor de un poco de ayuda de Occidente en esto. Pero ha demostrado ser una experiencia muy exitosa y merecía, por lo menos desde mi experiencia, puedo dar fe que ha sido bastante exitosa. Acá tenemos al doctor Gummersbach con el Omukama, el rey de Buñuelo Kitara, llevando un poco de lo que es la visión alemana, de la eficiencia alemana a Uganda, y obviamente ha sido condecorado múltiples veces por el rey, por la introducción de conceptos que a lo mejor son típicos de Occidente y necesitaban de algún modo tener un lenguaje occidental. Por ejemplo, en materia de falerística, vexilología, condecoraciones, es un mundo en el que hay símbolos, hay grados, jerarquías, hay una serie de cosas que Uganda tenía, pero no tenía una terminología como lo tiene el Occidente. Títulos de caballería, eh, heráldica, una serie de cuestiones. Bueno, se le dio un nombre occidental a los títulos ya existentes eh, para equipararlos. Bueno, la inspiración de esta institución Croce Reale viene de dos grandes italianos que aportaron mucho al África. El duque de los Abruzzos, Luigi di Savoia, que fue un pionero agrícola en África. Creó las primeras comunidades, no era un territorio que le ha tocado a él, que era Somalia puntualmente. De hecho, murió en Somalia.
no era un territorio fácil para lo agrícola, pero creó grandes centros agrícolas, llevó conocimientos a la población nativa, eh, y es un claro ejemplo de lo que es un colonialismo más a la italiana, porque fue como un pionero innovador, no fue en materia, a pesar de que el almirante naval no fue como militar, sino como explorador, era alpinista, era navegante, sus anécdotas con la estrella polar, que fue la nave que encalló en el Polo Norte, famosísima, era un aventurero que llevó la excelencia italiana a África con una auténtica cooperación. Esto es lo que diferencia mucho a Italia eh, de otros países que han tenido una presencia en África un poco cuestionable. Bueno, al lado su sobrino, Amedeo di Saboya, logró ser posteriormente virrey de Etiopía. Virrey de Etiopía, siempre contrario a las alianzas bélicas de la Italia fascista con la Alemania nazi. Fue un hombre que se opuso, obviamente, a Mussolini y tuvo que luchar contra el enemigo inglés. En el, murió enfermo de malaria poco después de uno de estos combates y recibió incluso el honor de las armas de los ingleses cuando estuvo cautivo, porque se demostró honorable en el campo de batalla al punto que, habiendo dado la libertad a los nativos de dejar de seguirlo en una guerra que ya parecía perdida, solo 15 de los nativos desertaron y todos lo siguieron hasta ser tomados prisioneros. Una figura que fue definida por Pío XII como ejemplo de militar, de noble y de cristiano. Bueno, no es casual que estos dos príncipes de la Casa Real Italiana hayan sido el contrapeso como príncipes y conocedores de África, como exploradores. De hecho, el príncipe Amedeo se hizo de joven contratar como empleado con un seudónimo en una fábrica de jabón en Stanleyville, de manera que no lo conocía nadie en África. Conocían realmente el África, eran exploradores y eran monarcas, entonces sabían tratar con otros monarcas. Esto fue lo que quizás evitó que el África oriental italiana, en época del fascismo, no hubiese sido tan desastroso como podría haberlo sido. Un ejemplo de lo que era el arte de la época, ¿no? Esto era lo que llamaban colonización italiana en África. No hay sometimiento, hay una actitud de cooperación, ilustraciones de tipo Art Deco de la época, para un calendario que salió el año pasado. Hay muchas de estas imágenes, imágenes de familias yendo a África, una imagen muy cálida que a veces parece contradictoria con el régimen que vivía Italia en ese momento. Así que eso se lo debemos al rol de la monarquía, que no tenía influencia política, pero aceptaba lo que el pueblo decidía, pero llevaba su conocimiento del territorio africano. Otro ejemplo, ya para ir finalizando, el concepto de micronaciones, quizás algunos ya están familiarizados con lo que son las micronaciones. La más famosa es aquella de Sealand, que era una plataforma petrolífera abandonada, posteriormente erigida en micronación. Se presta para mucho análisis. Inicialmente es más una curiosidad que otra cosa, pero cada vez son más. Son naciones autoproclamadas que realizan e imitan actos de soberanía y adoptan mucho de los protocolos de las naciones, pero no son reconocidas como naciones en foros nacionales o internacionales. Bueno, esto es fundamental. En contra, detrimentalmente, no son reconocidas por foros nacionales o internacionales. Ahora, a favor, no están impedidas de imitar los actos de soberanía. Pueden tener su propia bandera, su propio himno, su propia filatelia, todo aquello que da una sensación de unidad y de identidad nacional y obviamente mayormente implica un territorio físico. Hay micronaciones virtuales y demás, pero bueno, no las vamos a tomar para este ejemplo. El Estado como persona de derecho sabemos que tiene que tener ciertos requisitos que son, por lo menos según la Convención de Montevideo, es población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Bueno, este cuarto ítem puntualmente es el que
las micronaciones no cumplen. Pueden entrar en relaciones con otras micronaciones, pero no son tratados como pares por los estados en los que están inmersos o con otros estados. El reconocimiento, salvo algún reconocimiento que no calificaría como micronación, que puede ser Seborga en Italia, que es un principado, que se debe su nacimiento a una falla burocrática. Durante el proceso de unificación italiana, el Principado de Seborga quedó sin formar parte del Reino de Italia. Entonces tiene una autonomía, acepta el gobierno de la República Italiana, pero tiene un grado de autonomía que nunca perdió. Así que hay un loop legal que fue aprovechado por Seborga. Entonces ahí está el límite casi entre lo que es un principado real por una falla burocrática y una micronación. Un ejemplo, el Ducado de Bardo, una micronación intencional fundada en 2013, situada en norte de Italia, en Piamonte, nace de una asociación homónima que une artistas, librepensadores y ecologistas. Tiene un territorio físico concreto y es guiada por Piercarlo Bormi da Makonnen, que denominado Duque de Bardo. Makonnen sabemos que es el nombre el apellido de la familia imperial de Etiopía, así que estamos hablando de que conoce el terreno africano, conoce lo que son los reinos, los ha visitado y su estructura. La finalidad que tiene esta micronación es lograr un modo de vida comunitario que fomente la libertad creativa y ellos mismos definen sus títulos puramente de naturaleza dadaística. Ahora, si es una broma muy en serio, no es, no es para despreciar y ahora vamos a ver por qué. Tiene un territorio físico, el Ducado Bardo, nada despreciable, abundantes recursos, una población proporcional a los recursos, tiene su propia vexilología, heráldica, todo lo que hace a la identidad nacional, presentándose, creo que en el Palacio Municipal, tiene interacciones con eh, entidades gubernamentales, por lo menos como asociación, ahí está el límite muy difuso entre asociación y micronación. Lo importante es el sentido de comunidad que tienen entre ellos. Acá me han dado, por ejemplo, la ciudadanía honoraria a Sir Randall Plunkett, que es un famoso ecologista, que habla del nivel de impacto que tiene a nivel internacional en tejer lazos y tender puentes con otras realidades institucionales similares. Bueno, hasta aquí, por lo menos lo que se puede resumir. Gracias por la atención brindada y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder. Gracias, Ese, por la presentación de tu trabajo. Eh, Muy interesante los puntos de vista y el tema. Ahora, si les parece, podemos abrir un pequeño espacio de preguntas. Así que si alguien del público tiene preguntas, puede abrir su micrófono o hacerlas por el chat. Así podemos ver. Yo puedo hacer una si te parece. Eh, a mí me quedó una pregunta, o sea, una duda, perdón, con respecto al tema de la soberanía. Eh, en los casos de Ghana y, y, ¿cómo es? Uganda que se presentaron en este trabajo, ¿los estados de estos países son en verdad soberanos o el tema de las monarquías subnacionales hay como que plantea un desafío en este concepto?
No, sí, son estados soberanos. La monarquía subnacional está en la Constitución, en distintos incisos se menciona su rol. Ahora, si la pregunta va más orientado a qué nivel de reconocimiento tiene, no, el nivel de reconocimiento es pleno. Ahora el tema es las funciones son limitadas, no son funciones políticas las rey. Ahí está eh, la parte que frena un poco lo que es el rol de la monarquía, pero sí había que restaurarla de algún modo, y la mejor manera que encontraron de restaurarlo es creando la monarquía subnacional dentro de una república. Si alguien tiene preguntas, puede abrir su micrófono o escribir por el chat. Bueno, si no hay preguntas, agradezco la presencia de todos. ¿Debo haber sido claro o hay un poco de temor de preguntar? Pero gracias por su atención. Cualquier información para verificar la fuente de todo lo expuesto me lo pueden pedir eh, al email que es argentina@buñoro-quitara.org o ezequieltoti@gmail.com. Perdón, antes de cerrar, bueno, si no hay preguntas, pero si nos podrías contar, si podés y si querés, un poco más de tu experiencia más como que personal eh, en estos países que hayas tenido. Eh, es muy interesante. El tema de Buñuelo-Quitara, acepto esta misión paradiplomática en 2020, cuando justo está en su clímax el activismo de Black Lives Matter. Una manera que me pareció de lograr una actitud de cooperación con el mundo africano era la de mostrar a través de una misión paradiplomática, para la cual tuve que formarme, que no somos, que el hombre blanco no es el enemigo, sino que puede ser alguien que realmente tenga una actitud de cooperación. Eh, Acá el mérito es del doctor Bummersbach, que me invitó en su momento a formar parte, lo cual crea a un nivel diplomático sí una dinámica compleja, porque si viene a la Argentina el presidente de Uganda, el que se hace cargo es el cónsul honorario, mientras que si viene el rey a Argentina, el que se hace cargo es el jefe de la misión del reino. Entonces, protocolarmente y ejecutivamente hay una dinámica en la que no es fácil gestionarlo. No es que simplemente viene como en Occidente, o si viene el rey o si viene el presidente, el ministro, acá son roles divididos. Plantea muchas particularidades diplomáticas, pero ya venía con la experiencia de lo que es la diplomacia no convencional, que es una de las características de la compañía de la Croce Reale, que se lo tengo que agradecer al presidente Fabricio Nochera Gianpablo, que es nuestro presidente internacional, muy formado en Derecho Internacional, y nos dio suficientes herramientas como para animarnos a traer a Argentina una misión que es chiquita a lo mejor, pero que puede ser la primera de muchas que fomenten la paradiplomacia. Gracias. Acá hay una pregunta de Audrey, de México. Creo que tiene dos. Dice, ¿sería posible aplicar un modelo de gobernanza híbrida en otros países africanos o incluso fuera de África? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿considera que el modelo de gobernanza híbrida de Ghana y Uganda tiene elementos del gobierno abierto? No escuché la segunda, perdón. La segunda es, ¿considera que el modelo de gobernanza híbrida en Ghana y Uganda tiene elementos del gobierno abierto?
La primera, sí creo que se puede implementar este modelo de gobernanza híbrida en muchos estados, no solo de África. Ahora, en Ghana, la segunda pregunta ya es materia de especialistas realmente en Ghana. La realidad ganesa es muy compleja porque la cantidad de monarquías que hay dependen de la cantidad de clanes, que son como tribus. Ahí los jefes de clanes son los que deciden. Todo lo que sea Ghana merece un capítulo aparte. Me encantaría explayarme, pero por algo no me explayé en la exposición esta porque realmente es muy complejo. Quería tomar el ejemplo puntual de que ha sido un éxito, pero no es fácil de exponerlo. Sería imprudente si me explayo con algo tan complejo. Bueno, en ese caso, si ya no quedan más preguntas, entonces damos por finalizada esta charla. Muchas gracias nuevamente, y a todos los participantes. Así que, y como recordatorio, ahora a las 5 en unos minutos, se viene la segunda charla de este congreso a cargo de Rodrigo Massa, la Iglesia Tahuedo Etíope y la reivindicación de un cristianismo africano. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias por su participación y si quieren pueden quedarse para la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias.